Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. El fundamento de la palabra. La palabra de Dios dice que mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento. Básicamente, rechazamos lo que no conocíamos. Y por esa causa fuimos presa de la tradición. Nunca aprendimos las Sagradas Escrituras. Nunca se nos explicó de manera correcta las Sagradas Escrituras. Y por esa razón nosotros fracasamos y somos bien vulnerables en la vida cotidiana. Y el tema de esta mañana es: ¿estás preparado para la venida del Señor Jesucristo? Esta es la pregunta. ¿Estás preparado para la venida del Señor Jesucristo? Quiero abordar el tema sobre la base de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 10. ¿Me acompaña, por favor? Aunque va a estar aquí en la pantalla también. Primera de Tesalonicenses, los primeros 10 versículos. Estoy utilizando la Reina Valera contemporánea, la Reina Valera 2015. En cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, les sobrevendrá la destrucción como le llega a la mujer encinta los dolores y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas, como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad, así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que no hemos revestido de la coraza de la fe y el amor, y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, despiertos o dormidos, vivamos unidos a Él. Ya sea que vivamos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Padre Celestial, esta es tu palabra. La única manera de poderla entender es por medio de tu Espíritu Santo que habita en nosotros, Señor. Te rogamos que nos guíes, que nos enseñes de la manera como tú la estableciste, Señor. Queremos, Padre, aprender a estar preparados para este momento tan especial, donde será ese momento del rapto de la iglesia. Queremos darte gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a tomar otra cita bíblica también, que es importante, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Voy a leer unos versículos adicionales en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Y voy a leer del versículo 39 hasta el versículo 40. Pero esto deben saber: si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente y no permitiría que robaran su casa. También ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando ustedes menos lo esperen. Es impresionante que el Señor Jesucristo nos advirtió de su segunda venida. La segunda venida del Señor está en dos etapas. Primero, va a venir en las nubes. Va a raptar. La palabra raptar viene del griego arpazo, que es lo semejante a lo que hace un animal con sus garras. Es el arpazo. Se llama el rapto de la iglesia. Esta es la primera vez. Él no va a poner los pies sobre la tierra todavía. Solo va a levantar la iglesia, que esa iglesia se ha conservado, porque es una iglesia
que ha guardado su corazón y su testimonio. Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. La segunda venida viene cuando Él pone los pies sobre el monte de los Olivos, donde ya viene a gobernar por 1000 años, que es básicamente una venida con el juicio de la gran tribulación. De manera que podemos entender esto de una forma en la cual nuestro Señor Jesucristo nos dejó esto ya establecido en la palabra. Él habló de los últimos tiempos. Cada cosa que está sucediendo en el mundo no está sorprendiendo al Señor. Lo que está pasando ahora es una señal de los últimos tiempos. El Señor lo dijo claramente en Mateo capítulo 24. Todo esto es guerras, el amor de muchos se enfriará, en Timoteo. Todas estas cosas van a pasar. Recuerde que el Evangelio de Jesucristo tiene dos partes. La parte más importante es que la persona de Jesús nos da su paz, su salvación, su redención y la vida eterna. La segunda parte son los principios de Jesús para vivir en esta tierra. Si el propósito del Señor hubiera sido salvarnos, el día que recibimos al Señor no hubiéramos ido hacia el cielo, pero nos dejó en la tierra para que seamos luz, para que podamos nosotros llevar nuestra familia al Señor, porque nada nos llevaremos de este mundo, pero nos vamos a llevar nuestros hijos, nuestra familia, a través del propósito del Evangelio. Hermanos míos, estamos en una cultura, desde la cuna hasta la sepultura, no pensamos nosotros en la eternidad. Cada día nos levantamos y vivimos para poder trabajar, comer, dormir y disfrutar. Nadie piensa en la eternidad hasta que estamos al borde de la muerte. Hasta que empieza aquella enfermedad a cobrar el daño en nuestro cuerpo. Hasta que estamos en el momento en el cual ya no hay esperanza. Y llegamos al punto, al mismo umbral de la muerte. Como ministro, por muchos años me ha tocado ver las personas en ese estado, al final de sus días en el hospital, cuando el cáncer ha tomado lugar y ya nada lo puede detener, está listo para llevar a esa persona a la misma muerte. Y la pregunta, la familia dice, ¿y qué va a pasar con ellos? ¿Dónde está? ¿Estará en el cielo? Y uno a veces es tan difícil responder. ¿Por qué? Porque no vemos el corazón. ¿Qué va a pasar en la eternidad? ¿Por qué disfrutamos este mundo como que estuviéramos en un océano y tomamos el agua del océano en una mano? Esta es la vida que tenemos, es corta la vida. Y dejamos de disfrutar todo el océano. No pensamos en la eternidad. El Señor dijo, cuando veían a aquella gente en la Tesalónica, en la iglesia tesalónica, cuando iban a la sepultura, y decía, ¿qué va a pasar? Esta persona vivió para el Señor. ¿Acaso aquí termina todo? ¿Será que aquí se acabó todo? Y los grandes pensadores, los hombres sabios, se preguntan y se han preguntado, ¿qué hay después de la vida? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Habrá vida? Y la gente hace tremendas teologías y enseñanzas acerca de eso, pensando, ¿hay vida después de la muerte? Nunca pensamos en eso. Los grandes artistas llegan al momento de su cúspide, disfrutan todo este mundo, pero eventualmente van a morir. Todos van a llegar a ese final y no pensamos en la muerte. En Mateo capítulo 24, el Señor dijo, pero acerca de aquel día y aquella hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En aquel entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino,
La una será tomada y la otra será dejada. Velen pues, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero sepan esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora habría de venir el ladrón, habría velado y no habría permitido que forzaran la entrada de su casa. Por tanto, estén preparados también ustedes, porque la hora en que no piensen vendrá el Hijo del Hombre. Estoy aquí, hermano, como un representante del Dios Todopoderoso. Estoy aquí como una voz que clama en el desierto. Estoy aquí para advertirles que los tiempos son finales. El tiempo está llegando al final. Todo está cumplido ya. Jesús está a las puertas. Él dijo que vendría. Cuando llegó el momento en el cual Él subió a los cielos, el ángel dijo: ¿por qué miráis al cielo? Así como ven ustedes subir, así también vendrá el Hijo del Hombre. De la misma manera, Jesús va a venir por su iglesia. Estas palabras se han cumplido completamente. No hay una sola profecía que no se haya cumplido. La palabra de Dios permanece. Este ha sido el libro más atacado, el libro que la gente lo ha aborrecido. La gente no quiere oír nada de esto, pero la Biblia ha permanecido. Es la verdad absoluta de Dios para el ser humano. No hay otra cosa que cambie la vida. No hay nada debajo del cielo que pueda transformar el corazón de una persona, solamente la sagrada palabra de Dios. Esta es la palabra que ha cambiado al mundo. Este es lo único bueno que está debajo del cielo. El hombre ha visto cómo la ciencia ha aumentado. Ha crecido a niveles asombrosos. Estamos a las puertas de una nueva figura, que es la inteligencia artificial. Va a ser sustituido ya aún la conducta humana. Estamos a las puertas de todo eso. La tecnología ha subido. Pero hay algo que verdaderamente, en vez de ha ido mejorando, ha ido deteriorándose cada vez más. Es el corazón y la mente del hombre. El día de ayer o antier, un hombre llegó a matar 8 personas en un centro comercial en Dallas. Eso es la mente perversa. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué clase de explicación pueden dar? Si no es que la maldad está tomando lugar en el corazón y en la mente de los muchachos. Esto está sucediendo, ya no hay nada más. La copa de la ira ha llegado a su tope. Jesús dijo: va a ser como en los tiempos de Noé, va a ser como en los tiempos de Lot. Allá dice en la primera carta de Pedro. Esos tiempos, así va a ser. La gente va a andar comprando, vendiéndose y dándose en casamiento. Ninguna de esas cosas es pecado, porque el pecado viene a través de la indiferencia. La gente va a tener su corazón en este mundo, pero querido hermano, nada nos llevaremos de este mundo. ¿Qué pasó en Génesis capítulo 6? La maldad había subido delante de Dios. Y cada pecado que se hace a lo largo de la vida es como una copa. Cada gota es un pecado. Cada pecado viene a ser una gota en esa copa. Y podemos ver una familia que dice: ellos miren cómo Dios los ha prosperado. No es cierto. Tienen tanto dinero, tienen tantos fama, tienen tantos recursos y todo lo que tienen, y ellos no aman a Dios, y pensamos que por eso es que Dios los ha bendecido. No es así, hermano. Simplemente cada pecado que hacen es una gota en la copa, y esa copa llega el momento en el cual se llena. Una vez se llena, se voltea en juicio. De otra manera, hay familias que aman al Señor y que están basados en las Sagradas Escrituras y que honran a Dios como familia,
cada acción, cada oración, cada gesto de amor es una gota que llena su copa. Aunque no veamos la bendición momentáneamente, llega el día en que esa copa se llena y esa copa se voltea en bendiciones. David dijo: mi copa está rebosante. Mi copa está rebosante. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de la vida. Hay personas que dicen: hoy que estoy en la iglesia todo me va mal. No es cierto. Te iba peor antes. Hoy tienes al Señor y Él te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Esta es la idea principal del Evangelio. Cuando vino Lot, él decidió el mundo. Había caminado con un hombre de Dios. Abraham caminaba con Dios y Lot recibía las bendiciones de esta unidad. Caminaba con este hombre. Pero un día tuvieron una diferencia y dijo: pues ya no me importa, no te sigo, me voy a cambiar de iglesia. Y se fue de la iglesia y empezó a buscar algo más divertido y encontró tremendas iglesias allá en Sodoma y Gomorra. ¿Qué fue lo que pasó? Perdió todo lo que tenía. Poco tiempo después fue secuestrado por 5 reyes. Perdió todo lo que tenía. No solo eso perdió, también perdió sus hijas, perdió su familia. En el final de los tiempos habrán justos que guardarán su casa, como Noé, pero habrán justos que perderán su casa, perderán a sus hijos. Hermanos, si tan solo pudiéramos ver un destello de la vida eterna, si tan solo pudiéramos tener un pequeño destello de lo que Dios ha preparado, como dijo en Juan capítulo 14, Jesús dijo: voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, también vosotros estéis conmigo. ¿Qué clase de lugar preparó el Señor? Cuando morimos, tenemos esa oportunidad de estar con Él por la eternidad. Ahí no hay llanto ni dolor. Ahí simplemente vamos a tener la bendición de Dios. Pero también, por el otro lado, dice que si no honramos a Dios, también tenemos un destino eterno en las mismas tinieblas, en el infierno. Un día un joven me preguntó: pastor, ¿y qué tengo que hacer para ir al infierno? Bueno, nada, le dije, no tienes que hacer nada. Simplemente vive como vives. Porque Dios te llama de esa vida a que te niegues a ti mismo, que tomes tu cruz y lo sigas, que vengas hacia Dios, que dejes que te gobierne tu yo y que te gobierne Cristo. Porque en nuestra naturaleza caída no hay manera de buscar a Dios. La gente dice: no hay quien busque a Dios. No podemos volvernos a Dios. No es porque usted vino a la iglesia. Tal vez alguien lo invitó y dice: bueno, me gusta la iglesia. No se trata de eso. Si Dios no te trajo, en vano trabaja. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los guardias. Si Jehová no edifica tu casa, en vano trabaja el que está en esa casa. Ninguna familia puede prosperar si Dios no está en el medio, si Dios no es honrado. Muchas personas están llegándose al mismo infierno. Hermanos míos, esta nación a la cual nosotros nos ha tocado vivir está a punto de ser sacudida por el cielo. La semana pasada, la oficina de Parenthood es una oficina que tiene la asistencia económica del gobierno en millones de dólares. Celebró con gran pompa su gran resultado de un año.
375,000 abortos en un año en esta nación. 375,000 bebés que fueron matados. El mismo espíritu que hubo en Faraón cuando nació Moisés, el mismo espíritu en Herodes, matar a los niños, el mismo espíritu en Amalek, que es un demonio contra los niños, el mismo espíritu que hubo en Hitler, eran los niños. Es el mismo espíritu que está hoy enfrente de nuestros ojos, robándose nuestros niños. Nuestros niños son el blanco del enemigo. Están siendo asediados enfrente de nuestros ojos. Mientras nosotros estamos trabajando duro en las empresas, el enemigo está robando el corazón de nuestros pequeños. Ese es el dolor de Jeremías. Ese es el dolor de Jeremías. Lloraba diciéndole, tienen que darse cuenta, van a ir de cautivos a Babilonia por 70 años. El problema es que han descuidado a sus hijos. Son nuestros pequeñitos, son angelitos preciosos, y los dejamos que el mundo toque sus mentes y sus corazones. Poco a poco los vemos parecerse al mundo. Un día Dios llamó a Moisés y le dijo, te tengo un ministerio, vas a ir a liberar al pueblo hebreo que está esclavizado en Egipto. Pero en el camino Dios lo quiere matar. ¿Cómo es posible esto? Dios llama a Moisés, lo ha preparado 40 años en el desierto, y ahora Dios va a matar a Moisés. ¿Por qué? Y en una posada lo enferma y está a punto de morir. Y su esposa Sefora agarra una piedra afilada y circuncida a su hijo Gersón. Porque a la verdad me eres esposo de sangre. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué la mujer hizo cuando ya Gersón era un adolescente? Porque no había ninguna diferencia entre el hijo de Moisés y los hijos del mundo. Moisés había vivido en Moab, y Moab había entrado en la cultura de Moisés. ¿Qué había pasado? Dios demanda la vida de nuestros pequeños. Lo quiso matar porque no tienes nada en la vida de tu hijo. De hecho, Dios no usó los hijos de Moisés. Dios mató los hijos de Aarón. Mató los hijos del sumo sacerdote Elí. Le dijo, no has estorbado a tus hijos. Mira lo que están haciendo. Dios, hermano, permitió que Sansón había nacido con un propósito para Dios. Y los filisteos lo tomaron y le sacaron los ojos. Y lo hicieron hacer un payaso de ellos. ¿Cómo era posible? El dolor que había en el corazón de Dios por causa que hemos descuidado la vida de nuestros pequeños. El Señor viene. El pecado ha llegado a tal nivel que el Señor está a las puertas y no estamos preparados, hermano. No estamos preparados. Y lo peor de todo es que ni siquiera sabemos cómo prepararnos. El Señor va a venir. Ese día, hermano. Ese día los aviones van a chocar en el aire. Los pilotos se van a salir. Los autobuses van a quedar sin niños. Los tráficos va a ser una cosa terrible. ¿Y sabe lo que va a decir la noticia? Vienen los extraterrestres. Esto lo vamos a ver. Estamos a las puertas de esto, hermanos míos. ¿Y qué va a suceder ese día? Vamos a correr a la iglesia. Ya no habrá nadie aquí. Va a venir, pastor, explíquenos. ¿Cuál pastor? Ya no habrá aquí, pastor. El Espíritu Santo se habrá ido. Ese día está a la puerta. No nos tocó vivir en la época de Hernán Cortés, de Cristóbal Colón. No nos tocó vivir en la Primera Guerra Mundial. Algunos, la gran mayoría, ni siquiera conoció la Segunda Guerra Mundial. Nos tocó vivir en esta generación. Si Pedro dijo, estamos a las puertas hace más de 2000 años,
¿cuánto más cerca estamos ahora? Vendrá como ladrón en la noche. Y si no estamos preparados, seremos como aquellas vírgenes insensatas. No hay aceite en sus lámparas. Van a ir a querer comprar aceite. Y cuando ellas regresen, el esposo se habrá ido. Dios no está jugando. Dios dijo: voy a traer el juicio. Todos los que han hecho maldad van a pagarla. Porque lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Dios no puede ser burlado. Ese día, hermano, cuando nos presentemos delante de Dios, si no estamos a cuentas con Dios, nos vamos a quedar en la gran tribulación. Va a venir el hombre de perdición, el anticristo, la bestia. Va a marcar y va a tatuar los 3 seises en su frente. Va a poner, hermano, en su mano derecha. No va a poder comprar ni vender. Va a tener aquí un chip. Ya no va a usar tarjeta de crédito. Aquí va a tener todo para pagar. Y ahí va a sufrir. Y aquel que quiera recibir a Cristo lo va a hacer a través de su vida. Ese tiempo va a ser para estremecer al pueblo de Israel, que ahora niega a Jesús. Ese tiempo va a ser un tiempo. No habrá habido tribulación como esa vez. El cielo se va a oscurecer. La tercera parte de la población va a morir de hambre. Los ríos se van a llenar de sangre. ¿Usted cree que Dios está jugando? Dios va a traer juicio sobre esta generación. Y hermano mío, nada de lo que usted ha hecho está oculto. Toda su vida prendido en la pornografía va a salir delante de Dios. Toda su vida de indiferencia y de rechazo a Dios va a salir ese día. Por cuanto tú no me honraste, yo también no te honraré, tampoco te voy a honrar. En esa vez, los muertos en Cristo, las sepulturas se van a levantar, hermano. Los muertos en Cristo se van a levantar primero. Y los que estén vivos serán arrebatados y se reunirán con el Señor en el aire. Pablo enfatizó esa importancia. Hermano, el mundo físico en que vivimos va a terminarse sin ninguna duda. Dios transformará nuestros cuerpos y tendremos cuerpos glorificados. Es algo difícil de imaginar. Todo lo que existe estará sometido bajo el poder incomparable de nuestro Señor. No hay nada ni nadie más grande ni más fuerte que Dios. En ese momento maravilloso nos daremos cuenta de la enorme grandeza de su poder. En primera de Juan capítulo 3 verso 2, el apóstol Juan, ya era un ancianito, dijo: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha de manifestado lo que habremos de ser. Sabemos sin embargo que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Corintios capítulo 15, voy a leer 2 versículos, 51 y 52. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar, dijo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que se somete a sí mismo a todas las cosas. Segunda de Pedro capítulo 2 versos 5 al 10, no lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero dice ahí acerca de Noé y el justo Lot. Queridos hermanos, la Biblia dice que Lot afligía su alma al ver la conducta nefasta de aquella población que había en Sodoma. Él veía el abuso a los niños. Él veía cómo la homosexualidad era tan terrible que querían tener relaciones sexuales con los ángeles.
aquellos que habían llegado a salvar a Lot. Lot sale con su familia. Los ángeles los tienen que agarrar, porque aquellos hombres querían tener relaciones sexuales con los ángeles, y los ángeles los dejaron ciegos. Y agarraron a estos hombres. Agarró a esta familia, los ángeles, y los llevaron. Y en el camino, la mujer de Lot volvió a ver para atrás. Se quedó viendo sus amigas con las que jugaba cartas. Se quedó viendo el mall que estaba en oferta. Se quedó viendo sus amigas con las que tomaba el té. Ya no las voy a tener. Y se convirtió en una estatua de sal. Hasta el día de hoy. Tengo una pregunta. ¿Está usted preparado para la venida del Señor? Si esto ocurriera esta noche, ¿estaría usted a cuentas? ¿Están sus hijos listos? ¿O hay alguna diferencia con el mundo? ¿O se parecen al mundo? Nos llegará el día. Si Cristo tarda todavía en venir, viene el día en el que vamos a ir al sepulcro. No habrá vuelta atrás, hermano. La gracia de Dios se habrá terminado. No habrá vuelta atrás. Ahí dice la Escritura en el libro de Hebreos: una vez muerto el juicio. El juicio vendrá. No crea que se va a llegar al otro lado librándose de todos sus pecados. No crea que se va a ir a divertir al infierno. El infierno es llamado un lugar de tormento. La maldad está llegando a niveles, Señor, terribles. Está dañando la vida de nuestros hijos, nuestra familia, nuestros matrimonios. Si no tenemos el refugio de Dios, vamos a perecer. Este es un llamado, hermano. Quizás es el último mensaje que usted va a recibir. Quizás nunca va a regresar a la iglesia. Quizás va a ir y salir por esa puerta blasfemando contra Dios. Pero Dios sigue siendo Dios. Él permanece para siempre. No será el último que va a blasfemar contra Dios, ni será el primero. Todos ellos están ahora en un lugar de tormento y lamentándose de esta tremenda oportunidad que tuvieron de recibir a Cristo. Siga viviendo con su orgullo. Siga viviendo con la mentira del enemigo y tendrá un destino asegurado. La respuesta a una pregunta va a determinar su destino eterno. ¿Cómo usted responde a esa pregunta va a determinar su destino eterno? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús? De su respuesta depende la eternidad, el lugar donde usted irá. De eso. ¿No le preocupa? ¿No le preocupan sus hijos que están poseídos por el mundo? ¿No le preocupa su destino eterno? ¿No le preocupa que aquellos hijos e hijas que estuvo en su vientre ahora están caminando lejos de Dios? ¿No le preocupa su destino eterno? ¿Usted piensa que el día que llegue ahí arriba le van a preguntar: ¿cómo te fue en los negocios? ¿Cómo te fue en el deporte? ¿Será esa la pregunta? La pregunta será: ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposo?
es un llamado de lo profundo de mi corazón. Porque yo veo la iglesia no está preparada. ¿Cómo lo sé? La poca hambre que hay en la palabra. Comenzamos el servicio a la 1 y venimos a la 1:30. No venimos a la iglesia y ¿cómo que no fuimos a ningún lado? No sentimos nada. No hay oración en la casa. No hay temor de Dios en los niños. Los niños no aprenden la palabra. No les enseñamos los proverbios. No les enseñamos la sabiduría de Dios a los niños. Porque estamos tan ocupados. ¿No le preocupa? A mí sí me preocupa. Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Póngase de pie un momento, vamos a orar al Señor. Amante Señor, este es uno de los mensajes más difíciles de compartir, porque nadie quiere escucharlo, Señor. Yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestro corazón. Señor, no podemos seguir entretenidos en la iglesia. No podemos seguir haciendo eventos y juegos. Señor, necesitamos prepararnos para esta venida importante. El rapto del Señor está a las puertas. Y hemos estado, Señor, ni siquiera pensando en esto. Te pido, Padre, que nos ayudes. Prepara nuestro corazón para esta preciosa venida en la cual, Señor, tomaremos a nuestros pequeños y nos subiremos a esa arca que tú has preparado para salvarnos a nosotros, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Cristo, que nos ayudes. Señor, toma este momento para que nuestro corazón sea quebrantado y que pueda reflexionar en esta poderosa palabra. No podemos salir de la misma manera y haciendo las mismas cosas. No podemos disfrutar este mundo, Señor, porque en realidad no hay nada en este mundo que pueda honrarte, solo la iglesia. No nacimos para el pecado, no nacimos para ser exhibidos por el enemigo, nacimos con un propósito divino. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Puede saludarse, hermano. Su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.